¿Qué esperaría usted de la oficina que está como responsable de erradicar la corrupción en Tlaxcala? A ver, usted imagínese, ¿qué es lo que pensaría? Pues obviamente que va a ir en contra, erradicar, eliminar y ofrecer mecanismos para quitar la corrupción de Tlaxcala. Pues eso no sucede, y le platico por qué. Obviamente, pues porque hay muchas personas que cuidan a quien tendría que hacer este trabajo en Tlaxcala. Escuche usted lo que tengo que contarle. Sergio Pérez George, titular de la Secretaría Ejecutiva del Sistema Anticorrupción del Estado de Tlaxcala, es uno de esos personajes que poco se nombra, que poco aparece y que menos es lo que aporta. Lo lamentable es que su intrascendencia no le cuesta solamente a él, sino a todos nosotros los que pagamos su salario. Pero no es el único que cobra sin trabajar, como sostienen algunos miembros del Congreso Estatal. También existe el Comité de Participación Ciudadana, órgano que tiene como tarea vincular a las organizaciones sociales y académicas relacionadas con la prevención, disuasión y erradicación a la corrupción. ¿Alguien puede decir que esto se cumple en Tlaxcala? De las 5 personas elegidas mediante el voto de las 2/3 partes del Congreso del Estado, actualmente solamente hay 4 espacios ocupados, mientras que uno sigue sin titular, pero eso sí, los casi 3 millones de pesos anuales destinados a sus salarios, eso siguen fluyendo, Aunque las reglas indican que los integrantes deben contar con experiencia en materias de transparencia, rendición de cuentas y o erradicación a la corrupción, ninguno de los actuales realiza su labor, por la que cobran poco más de 50,000 pesos mensuales durante 5 años que les dura el cargo. Los involucrados están más preocupados por saber quién encabezará la presidencia, que para su beneficio es rotativa. Pero de todos los involucrados, el que nos debe preocupar es aquel que como titular tiene la obligación de encabezar los trabajos, pero que lejos de privilegiar las tareas centrales de su encomienda, prefiere hacer negocios al amparo del erario, como si los dineros fueran producto de una herencia a la que poco afecto y poco cuidado hay que tenerle. La penosa labor del responsable de erradicar o intentar erradicar la corrupción en Tlaxcala tiene episodios donde pareciera que su finalidad es completamente lo contrario, y eso incluye la compra de una camioneta que no tiene justificación para adquirirse, como la entrega de automóviles también a sus incondicionales, sin importar si estos tienen una alianza y un afecto por el dios Baco. La chatarra vehicular será parte de la herencia del titular. Es probable que su actitud arrogante, sobrada y coqueta se deba no solamente al respaldo que recibió de parte de la legislatura local, sino también al gran apoyo que tiene desde el órgano de fiscalización superior, en donde despacha uno de sus más allegados amigos, al que incluso presume como compadre. Desde la oficina de Arturo Lucio Salas Miguela hay indicaciones bien específicas para consentir a Pérez George, aunque haga mal uso de las instalaciones, ignorando que entregue espacios al propio Comité de Participación Ciudadana sin que éste tenga justificado, y aunque hagan negocios con las capacitaciones, inventando empresas para esa tarea. El hecho fue documentado en el 2024 cuando, a meses de su llegada, Sergio Pérez George tomó las riendas de distintas áreas, pero no para mejorar la institución, sino para poder dirigir los recursos económicos de la Semana de la Integridad a otros temas de mayor interés para el ahora titular. Otra de sus aliadas es Isabel Maldonado Textle, titular de la Secretaría de la Función Pública, que desde su oficina limpia y procura la imagen del que parece ser su nuevo consentido. Cerrar los ojos ante las corruptelas es lo que incluye el afecto sincero que ambos se procuran. Solo así se explica que desde el comité coordinador y del órgano de gobierno, Textle se haya hecho de la vista gorda por los excesos del titular. Por si Maldonado Textle busca entre sus papeles y oficio lo que algunos trabajadores ya le han compartido, puede comenzar haciendo una revisión en los documentos de diciembre del 2024. Allí seguramente aparecerá alguno que le refresque la memoria sobre las denuncias que de manera económica y también vía oficial le hicieron llegar según algunas de nuestras fuentes. Así que si la memoria de Textle es privilegiada como suponemos, recordará esos poco más de 200,000 pesos
que Pérez Jorge regaló, porque así le regaló a una empresa inexistente, una empresa fantasma, por concepto de una plática en el marco de la Semana de la Integridad. Ese no solamente fue uno de los primeros eventos del responsable de erradicar la corrupción en Tlaxcala, sino uno de los mejores negocios que logró captar a través de una consultoría inexistente, así, inexistente. Que si Pérez Jorge debió dar prioridad a los informes, a los programas de trabajo, a sus programas de implementación de la política anticorrupción o a sus indicadores o a sus matrices, están equivocados. La tarea principal del nuevo responsable es brillar. Si a eso le sumamos que desde su llegada mostró voracidad al designar las jefaturas de departamento, importándole poco que esa haya sido una facultad del órgano de gobierno, entonces podemos entender el tamaño del ego y del problema que tendremos durante los próximos años con la Secretaría Ejecutiva del Sistema Anticorrupción. Lo más preocupante es que en la sesión inmediata a sus primeras locuras, ningún solo integrante del comité coordinador haya expuesto los abusos del titular del Sistema Anticorrupción en Tlaxcala. No sé si le tienen miedo o si de verdad lo ven muy hacia arriba. La sesión sirvió para aplaudir, para escuchar, para celebrar lo que estaba por iniciar y que ahora, a poco más de 6 meses, se ha convertido en la peor versión de este organismo y mire que hemos tenido unas joyitas en ese mismo cargo. De este órgano de gobierno integrado por el Consejo de la Judicatura, por la Secretaría de la Función Pública, por el Auditor Superior y el Tribunal de Justicia Administrativa, por el Instituto de Acceso a la Información Pública, ninguno se ha percatado del peligro que representa este personaje que presume cercanía con miembros de la cúpula dorada y más de uno comienza a creer que sus alucinaciones pues no son tan alucinaciones, sobre todo cuando la impunidad le acompaña. Me resulta de risa que el Comité de Participación Ciudadana guarde silencio cómplice ante estos actos de corrupción simplemente porque el titular les apoya con un vehículo que además no tendría que tener, El asunto es que la ley dice que el Comité de Participación Ciudadana no guarda relación laboral con la Secretaría Ejecutiva. Entonces, esto puede tipificarse como desvío de recursos, pero ¿a quién le importa que esto ocurra en la Secretaría Ejecutiva del Sistema Estatal Anticorrupción? Por si alguien tiene interés, les comento que alguna de las tareas de esta oficina es proponer al comité coordinador los mecanismos para que la sociedad participe en la prevención y denuncia de faltas administrativas y hechos de corrupción. También tienen como tarea llevar un registro voluntario de las organizaciones de la sociedad civil que deseen colaborar de manera coordinada con el Comité de Participación Ciudadana para establecer una red de participación ciudadana. También, entre otras de sus labores, tiene proponer indicadores y metodologías para la medición y seguimiento del fenómeno de la corrupción, además de proponer reglas y procedimientos mediante los cuales se recibirán las peticiones, solicitudes y denuncias fundadas y motivadas que la sociedad civil, es decir, usted y yo, pretenda hacer llegar al órgano de fiscalización superior. Una más es proponer mecanismos para facilitar el funcionamiento de las instancias de Contraloría Social, así como para recibir directamente información generada por todas estas instancias y formas de participación ciudadana. Díganme usted, ¿cuándo van a comenzar con esta tarea? Y díganme si alguna vez usted ha sabido que le estén cumpliendo. Hasta el momento, yo no tengo registros de eso.